Conversaremos de seguida con el doctor Francisco Valeri, él es médico pediatra, además director de Servimédica. Hay varios temas, pero vamos en principio a centrarnos en uno que es importante, que tiene que ver con el regreso a clases o clases presenciales que en algunos institutos educativos privados han comenzado, se han detenido repentinamente. El gobierno ha anunciado que a partir del 25 de octubre se normalizará la situación, pero todavía hay muchísimas dudas en este sentido y me gustaría compartir algunas reflexiones, en este caso con el doctor Francisco Valeri, a quien les doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Bueno, y entremos en precisiones y detalles, ¿no?, en este caso. Bueno, sí, como tú acabas de manifestar, el inicio a clase es una actividad deseable, porque la escuela no es solamente el sitio donde aprendemos, la escuela es el sitio donde los muchachos socializan, aprenden a compartir con sus pares. Sin embargo, el inconveniente es que estamos en una etapa que ya lleva 18 meses, que es la pandemia del COVID. La pandemia del COVID matiza todas las actividades humanas y en este caso el reinicio de clases tiene que ver con dos cosas fundamentales: el porcentaje de vacunaciones que existe entre la población y las medidas de bioseguridad que hay que mantener para que esto no se transforme en un problema más grande de lo que ya es. En este sentido, las cifras o porcentajes que está manejando el gobierno entran en contradicción muchas veces con el criterio o porcentajes que de alguna forma también manejan las sociedades médico-científicas. Entonces, esto provoca muchísima confusión. En este sentido, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, las autoridades han expresado por primera vez, hará cuestión de unos 8 o 10 días, que el porcentaje de vacunación en el país es de aproximadamente un 27%. Las encuestas realizadas por grupos académicos que formalmente se han dedicado a este tema nos hablan de un porcentaje de vacunación aproximado al 15 al 16%. Hace apenas unos 2 o 3 días atrás fue publicado un trabajo dirigido por una encuestadora muy seria y supervisado por un científico de la Universidad Simón Bolívar, donde nos decía que un 15-16% de personas tenían una sola dosis, otro 15-16% tenían las 2 dosis y el resto no había sido vacunado. Si vemos esto al revés, no los que han sido vacunados, sino los que no, coincidimos en que por lo menos el 70% de la población no está vacunada. Por eso dice uno, bueno, y entonces, ¿por qué el gobierno anuncia que el 70% de la población estaría vacunada para finales de este mes de octubre? Bueno, ese es no un sé, dato. Son pronósticos, no, son proyecciones que ellos realizan, me imagino. Son proyecciones un poco temerarias. Como todos sabemos, la llegada de las vacunas al país estuvo retrasada durante algunos meses, precisamente antes del anuncio del inicio de clases presenciales. Sabemos que se prolongaron los tiempos entre la primera y la segunda dosis de muchas personas que ya habían sido vacunadas. Y eso ha traído el grave inconveniente de que a la final, epidemiológicamente hablando, la población todavía no está cubierta. Venezuela ocupa, según la Organización Panamericana de la Salud, el lugar número 17 de 20 países en relación a la cobertura de la inmunización. Sí, definitivamente. Ahora, en perspectiva lo que es el inicio de estas clases presenciales ya en forma mucho más ordenada, ya por disposición del Ministerio de Educación y el gobierno, el personal de clases, el personal docente dice que no está suficientemente vacunado. Entonces, de nuevo entramos en la contradicción. El gobierno dice que casi el 80 y tantos % está vacunado. Entonces, estamos como en el limbo. Bueno, ¿quién tiene la razón al final de cuentas? Bueno, si hacemos un cruce de información entre la información oficial y la información que nosotros obtenemos por los canales académicos, llegamos a la conclusión de la que acabo de hablarte. Por lo menos el 70% de la población no está todavía inmunizada y por eso es que tácitamente las autoridades lo han reconocido. Eso se extiende al personal docente de las escuelas. Correcto, correcto. Tácitamente lo han aceptado porque el anuncio inicial fue comenzar las clases, como siempre se ha hecho, la segunda semana de septiembre, cuando muchos colegios privados comenzaron sus labores.
Posteriormente esto fue retardado hasta los primeros días de octubre y llegado ese momento se ha producido un nuevo anuncio, como tú comentaste, en el cual es a partir del 25 de octubre. Es decir, que se ha estado retrasando el inicio formal de las actividades presenciales ante la evidencia que ya estamos observando de la aparición de un nuevo pico epidemiológico en el número de casos. Claro, porque algunos colegios incluso, doctor, habían comenzado sus clases, privados en este caso habían comenzado sus clases, pero en forma gradual, en forma discreta incluso y en forma paulatina, pero el ministerio les ha dicho que no, que detengan y entonces esperen el comienzo formal a partir del 25 de octubre. Correcto. Eso, como te decía, demuestra que todavía permanece ese riesgo en que los niños puedan adquirir la enfermedad y trasladarla a otros miembros de su grupo familiar. Ahora, entremos en lo que sería, bueno, imaginemos ya el comienzo de las clases presenciales, doctor Valeri. ¿Cuál sería la orientación en el protocolo de bioseguridad para los muchachos y para los docentes, evidentemente? Claro, a eso se suman padres y representantes. Bueno, en relación al protocolo de bioseguridad, existen 3 medidas fundamentales que nadie puede olvidar. El empleo de la mascarilla, el aseo constante de las manos y, por supuesto, el distanciamiento social. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros tenemos actividades presenciales en un colegio, todas las personas van a compartir el mismo espacio, ¿de acuerdo? Por más que nosotros intentemos dividir a los muchachos en 2 grupos, unos que van lunes y miércoles, otros que van martes y jueves, igual van a compartir el mismo espacio y van a compartir los mismos profesores. Profesores que además, como todos sabemos, son itinerantes, son profesores que dan clases en un colegio en primero, en tercero, en quinto año o dan clases en institutos públicos y privados. Eso amplía la posibilidad de que existan infecciones debido a que estas son personas que tienen contacto en diferentes ambientes, en diferentes institutos. De manera que ese es uno de los primeros problemas, el problema de que los muchachos están acudiendo siempre al mismo sitio. No es lo mismo cuando uno va a un automercado, a una farmacia, que aleatoriamente hay personas que están acudiendo allí. Ahora, ¿qué hacer en este caso? Porque sí, ciertamente los padres a veces ya están un poco fatigados de tenerlos en casa. Hay un aspecto, una variable fundamental, es que la formación académica de esos muchachos en este último año no es lo suficientemente sólida. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿qué actitud asumir frente a esta realidad? Bueno, precisamente, una de las razones por las cuales, como yo decía, es muy esperado el reinicio de clases presenciales es que el nivel académico ha sufrido, a pesar de que muchos grupos sociales se han podido adaptar a esto de las clases a distancia, que en el caso nuestro tiene el inconveniente de las conexiones a internet, la disponibilidad de equipos, de computación, transporte público para los docentes y para los muchachos. Electricidad inclusive, claro, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué hacer? Me pregunta. Bueno, los colegios tienen un nuevo desafío, un desafío que no es de tipo docente, es el desafío de la supervisión de toda la actividad desde que los muchachos entran hasta que salen. Es un desafío que todos los institutos tienen que plantearse, porque es algo que se impone como una actividad adicional a lo que tradicionalmente se hace en el colegio. Es decir, los profesores, los maestros, el personal administrativo tienen que velar de que no exista la ruptura del distanciamiento social. Tienen que velar de que todos los niños y todos los adolescentes utilicen la mascarilla adecuadamente, que se evite el contacto en las horas de los antiguos recreos que tenemos que ver cómo los manejamos. Sí, definitivamente. No, qué difícil es la situación. Mire, vamos a hacer una pausa, doctor Valeri. Vamos a regresar enseguida. Conversamos con el doctor Francisco Valeri, médico pediatra y director de Servimédica. Bueno, continuamos nuestra conversación con el doctor Francisco Valeri, médico pediatra, además director de Servimédica. Nos habla, doctor Valeri, de la nueva disciplina. Hay un nuevo escenario definitivamente, además con una división clara donde uno dice, bueno, ¿qué colegios pueden asumir esta responsabilidad y este protocolo de bioseguridad con certeza y qué colegios no?
La educación pública, por ejemplo, en la situación que se encuentra, ¿verdad?, con una fragilidad enorme, y la educación privada. ¿Cómo podemos establecer un contraste entre ambas? Bueno, ese contraste en efecto existe. Yo he visitado instituciones privadas en que la estructura física y la disposición de los colegios es ideal. Existe gran facilidad para mantener el distanciamiento social, gran facilidad para controlar el flujo de los estudiantes cuando entran y cuando salen, y tienen todas las cosas necesarias, incluyendo los baños y el agua disponible. Esta es una realidad muy diferente en los institutos docentes públicos, en donde, como sabemos, las condiciones de las estructuras están en muy mal estado. También sabemos que en la mayoría de los baños de esos colegios no existe ni siquiera el lavamano, muchísimo menos el agua con el cual es necesario pues, mantener la limpieza constante de las manos. Además, existe un problema organizativo porque en estos colegios públicos la demanda de cupos ha ido aumentando sí. Porque los colegios privados pues, han elevado sus costos y hay muchos padres y representantes que han tenido que migrar hacia los colegios públicos. Eso trae como consecuencia, como tú dices, dos realidades. Un grupo de colegios que pueden afrontar con relativo éxito el sí. uso de las medidas de bioseguridad y otro grupo que no. Ahora, qué situación tan difícil, ¿no? Por ello muchos se plantean, entonces, ¿por qué iniciar clases presenciales? ¿Por qué no establecer un protocolo mucho más, no tan flexible, sino un poquito más rígido, ¿no? E ir probando, ir bajo un esquema de tantos días de clases a la semana, pero no arrancar todos el 25 por todas partes, pues es complicado, ¿no? Exactamente. Bueno, como te decía antes, el simple hecho de que se haya pospuesto ya 2 veces el inicio de las clases nos da una idea de cómo están sucediendo las cosas. Y nosotros venimos proponiendo precisamente que este inicio de clases se haga con grupos fragmentados en cada salón. Esto es relativamente más fácil en la primaria, el problema es en el bachillerato, porque en el bachillerato existen horarios muy específicos para las materias, donde no es posible estar fragmentando unos muchachos 2 días y otros muchachos los otros 2 días. Sí, así. Sí, no es nada sencillo. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, con esa presión que es lógica? Sobre eso nos referíamos o hacíamos cita en el segmento anterior, de los padres, con la fatiga, el cansancio de tenerlos en casa, cómo detener un poco la presión que ejercen algunas organizaciones de padres y representantes para que comiencen las clases presenciales de una vez. Bueno, esa fatiga ya está acumulada y es lógico que hablemos de este tema. Está acumulada desde hace 18 meses porque eso ha producido una ruptura con la dinámica familiar. Muchos padres que tienen que dejar a sus hijos en manos de personas, de terceras personas, familiares, amigos, vecinos, porque tienen que salir a trabajar y dejarlos conectados a una computadora para poder recibir sus clases, ¿no? Pero el inconveniente más grave que yo veo es que retornar bajo estas condiciones, como te dije antes, luce temerario. Existe la posibilidad, como ya hemos dicho hasta el cansancio, de que los niños sufran en forma leve o incluso asintomática la enfermedad, no se sepa en el núcleo familiar qué es lo que está pasando, retornen a casa y eso pueda ser el punto de partida para que otro familiar adquiera la enfermedad y se produzca un desenlace mucho más grave. Sobre todo por el nivel de incertidumbre que conversábamos también anteriormente, de cifras, el nivel porcentual de personas vacunadas o no. Entonces, ahí tenemos muchísimas dudas en ese sentido. Bueno, estamos con un volumen suficiente de personal docente vacunado para que nuestros muchachos vayan a clases presenciales. Bueno, y muchachos también hay que vacunar, que por cierto el gobierno está anunciando unas vacunas, otros niegan que sean una vacuna, sino que es una fórmula, esta cubana Abdala. Sí. Se ha pronunciado la Academia Nacional de Medicina incluso en este sentido. Sí, la Academia Nacional de Medicina ya dejó bien claro que a nivel mundial no existe ninguna vacuna aprobada para menores de 12 años. Es cierto que hay vacunas que han aprobado lo que nosotros llamamos estudios nivel 1 y nivel 2 para todos los televidentes, son los estudios iniciales donde se comienza a probar la vacuna, pero todavía no existe ninguna que haya sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud para su uso en menores de 12 años.
Así que eso trae el gran problema del cual estaba hablando. Los niños pueden ser vectores de esta enfermedad. ¿Ok? Así es como hablamos en medicina, es decir, que los niños la sufran y la puedan transmitir a sus familiares porque no están todavía inmunizados. Sí, tiene de verdad que organizarse muy bien esa normativa de bioseguridad, doctor Valeri, para ese comienzo de clases presenciales definitivamente. Se entienden todas las razones, todos queremos a los hijos nuestros en clases, pero hay algunas cosas que tienen que manejarse con sumo cuidado. Nosotros estamos sugiriendo a todos los padres y representantes que doten a sus hijos de su kit de bioseguridad, es decir, que cada niño lleve su mascarilla puesta y una mascarilla de repuesto en caso de que se le rompa, que lleve su gel hidroalcohólico para que pueda, en caso de que el colegio no tenga la facilidad, para que pueda lavarse las manos e instruirlos para que mantengan por lo menos esas tres cosas, mantengan el distanciamiento social. De todas formas, como ya les comenté, es un momento en el cual en el mismo sitio convergen una gran cantidad de personas que por su corta edad no tienen la capacidad para producir un pensamiento crítico en relación a lo que es una norma de seguridad. Si no lo conseguimos muchas veces con los adultos, ¿qué le podemos pedir a un niño de 5, 6, 7 años? Sí, ahí la responsabilidad está, yo diría, en principio, en la génesis, en padres, en el hogar, padres y representantes en la orientación, ¿verdad? Y las recomendaciones del caso. Y luego el colegio tiene también una muy grande responsabilidad a nivel del personal docente en orientar y marcar las pautas que se establecen en el protocolo, ¿no? Sí, nosotros también hemos estado proponiendo que se den charlas de instrucción a los alumnos sobre este tema como parte de este reinicio de clases. Nosotros creemos que todos tienen que participar, que deben hacerse este tipo de charlas sin que los niños sientan ansiedad, porque ya han habido efectos psicológicos también, producto del problema de la pandemia. Entonces, que la información sea transmitida sin que eso genere ansiedad, preocupación o miedo en nuestros niños y en nuestros adolescentes en relación a lo que está sucediendo. Sobre esos temas psicológicos, problemas que se han presentado, ¿cuáles han sido fundamentalmente? Ansiedad, angustia, temores, miedos, en fin. Ansiedad y angustia, exactamente. En crisis de ansiedad más que todo, que en los adolescentes se manifiesta como un rechazo sostenido hacia la actividad docente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Mucha información, muy apreciable esa información en este caso, sobre todo dirigido fundamentalmente a padres, representantes, docentes y también a las autoridades del Ministerio de Educación sobre, en este caso, cómo organizar ese retorno presencial a partir del 25 de octubre. Muy amable, doctor Valeri. Renovada la invitación por una próxima oportunidad. Gracias. Vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.